Bueno, bien, por favor todos abran su Moodle. Entonces, la clase pasada creo que lo último que habíamos visto de la asignatura era tasas vencidas y anticipadas. Por favor, en Moodle, les voy a compartir la pantalla. En el apartado de interés, donde dice sigamos hablando de interés, regálame un minuto porque no lo tienen cargado, pensé que ya lo tenían cargado. Les voy a cargar las dos presentaciones que hacen falta y un instrumento para que trabajemos en la clase de hoy. Entonces, por favor, descarguen el Excel que les estoy cargando. Se encuentra ya en el apartado de otros recursos. ¿Sí? Ya lograron entrar a Moodle. Por favor, descárguenlo. Nuevamente, entonces, en Moodle, donde dicen presentación del tema, tienen las diapositivas de lo que vamos a hablar hoy, que es interés corriente, interés real, capitalización discreta, capitalización continua.
Y asimismo en la parte inferior, donde dice otros recursos, encuentran un documento de Excel que dice interés corriente e interés real. Por favor, descárguenlo. Listo, profe. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Profe, Señora. es que yo le había enviado a usted un correo, pero no sé si ya usted lo revisó. Sí, con relación a lo que quieres comentar. En clases pasadas Sí, señor. había hablado sobre el proyecto en grupo Sí, y les sí, había sí, dicho varias cosas. señora. Primero, es en grupo. Es en grupo. No se puede hacer individual. Segundo, les había sugerido que no hicieran emprendimientos que ya tengan en desarrollo, sino que trabajen en emprendimientos Pero, nuevos. no, profe, pero es que ahí está como digamos, la cuestión, porque, o sea, lo que yo le decía a usted no es algo que ya está, ¿sí me entiende? O sea, como lo explico yo, no es algo que yo tenga como Lo lo tienes en que la ya, cabeza. lo que se ve en el proyecto, Ok, ¿sí me hago entender? sí, Sino que yo dije, pues si yo hago eso, pues me sirve porque usted sabe pues todo lo que se hace al final con el proyecto y todo eso, ¿sí? Entonces, a mí me sirve también porque o sea, porque lo estaría utilizando para algo propio de la misma forma, ¿sí me hago entender? sí, te haces entender, pero entonces el proceso, Olga, es convencer a tus compañeros de hacer el ejercicio, la idea de negocios. Si no lo haces, igual pueden trabajar la idea de negocios que hayan decidido en el grupo y tú de manera personal analizar la idea que tienes y que quieres desarrollar. Pero Profe, pero es eso que hace parte no, yo de creo la... que, Olga, no, lo siento mucho, pero esas son las, digamos, características que precisamente yo quiero que ustedes trabajen y las competencias que yo quiero que ustedes trabajen en el desarrollo del curso. Primero, que aprendan a trabajar en equipo. Segundo, que muchos de los equipos, o sea, no algunas veces, todas las veces cuando ustedes salgan a su desempeño profesional, si ustedes no son los jefes y son los que eligen su equipo de trabajo y tienen además esa libertad dentro de una empresa, les va a tocar trabajar con compañeros que ustedes no eligieron. Y tercero, pues no todas las veces toca trabajar en los proyectos que uno quiere, ¿sí? Pero sí, en este caso, pues ustedes pueden de alguna forma tratar de sustentarlo y de tratar de que sea así, ¿sí? Pero esas son las particularidades del proyecto, esas son precisamente las particularidades del proyecto y de la asignatura, que enriquecen la asignatura, ¿sí? pero profe, o sea, pues sí, yo le entiendo lo que usted está diciendo, obviamente, sino que
pues también se supone que lo que uno está aprendiendo como tal acá, o sea, es para uno también poder, y sería bueno porque usted sabe que usted le da a uno como cuando uno es bonito eso, usted le da más conocimientos a uno de cuando uno lo corrige y ese tipo de cosas. Entonces, pues también sería bueno como esa parte y por eso era que yo le decía. Olga, si gustas, puedes programar junto con tus compañeros de grupo una sesión de consulta y hablamos el tema más específico, a ver qué otras ideas tienen ellos y por cuál se han decantado y por qué. Ah, bueno, listo, ¿De sí, acuerdo? señor. Entonces, me Sí, imagino sí, que tus de compañeros acuerdo. están escuchando en este momento. Entonces, por favor, programemos una hora de consulta y hablamos del tema. Listo, Puede ser hoy mismo a las 6 de la tarde, que es la hora de consulta. Entonces, me escriben ahorita en listo, el chat del grupo sus nombres y yo les hago la citación por el Meet. ¿De acuerdo? listo, sí. Bueno, entonces, comencemos a hablar de interés corriente e interés real. ¿Ya todos están viendo la pantalla? La presentación. Sí, Sí, señor. señor. No. El elemento principal para entender qué es interés corriente y qué es interés real se relaciona con la inflación y cómo ésta participa en las tasas de retorno o en las tasas de interés de un crédito o de una inversión. Adicionalmente, es importante convertir intereses corrientes en intereses reales. Como lo hemos hecho hasta ahora, siempre es importante entender cómo es la conversión entre uno y otro. Definimos interés corriente como el que se deriva directamente del cambio del valor del dinero en el tiempo cuando los valores se expresan en pesos del respectivo periodo. La manera como nos referimos a los valores del dinero expresados en pesos del respectivo periodo se conoce como pesos corrientes. Este es un concepto que a veces es complicado de entender, pero entonces le hago la pregunta a todos ustedes. ¿Cuánto valía una Coca-Cola personal de 350 mililitros cuando ustedes estaban, por ejemplo, en décimo, en el colegio, o en 11, en el colegio? Como 1200, profe. 1400 por ahí. ¿Cuánto vale una Coca-Cola hoy? Como 2 kilos, un poco más. ¿2.500? Pero no era de 3. Pero 400. 1000 o 1500 sí valen. Bueno, entonces, para que quede un poco más claro el concepto, en pesos corrientes del 2020, una Coca-Cola de 350 mililitros vale 2.000 pesos. Pero en pesos corrientes del año 2017, una Coca-Cola valía 1.200 o 1.400, de acuerdo a lo que ustedes me contestaron. Sí, sí se entiende entonces lo que se quiere decir con que son los valores que se expresan en pesos del respectivo periodo. Ahora vamos a comenzar a hablarlo en términos de salario mínimo. Si vemos el interés corriente de lo que valía el salario mínimo en cada uno de los años, por ejemplo, en la diapositiva que ustedes están viendo, el salario mínimo en el año 2007 equivalía a 433.700 pesos corrientes del 2007. Mientras que el año pasado, el año antepasado, en el 2018, un salario mínimo valía
781.242 pesos corrientes del 2018. Esto de las variaciones anuales está relacionado con los porcentajes que el gobierno ha aumentado el salario de un año al otro. Pero ya lo vamos a hacer, ustedes mismos lo van a hacer en el ejercicio de Excel. Entremos a mirar el ejercicio. ¿Ya todos lo descargaron? Sí, señor. Sí, señor. Aquí tenemos en las tablas. Ya les muestro. Tenemos en la columna A el año, ¿cierto? En la columna B el salario mínimo mensual legal vigente en pesos corrientes del respectivo año. Y en la columna C la variación de la inflación para cada uno de los años. Es decir, al final de 1984, la inflación que marcó la diferencia entre el 84 y el 85 fue el 18,28%. El año pasado, la inflación cerró en 3,8%. ¿Dónde consigo estos valores? El de la columna B y el de la columna C. Si ustedes quisieran consultarlo, buscarlo más adelante, ¿dónde consiguen esos valores? ¿La DIAN? ¿Dónde? ¿En la DIAN? No sé. En la DIAN. No es en la DIAN. ¿El Dani? En el DANE, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es el encargado de llevar todo este tipo de información, ¿cierto? Y en el DANE. En el Banco de la República también lo consiguen, en la página del Banco de la República, pero lo que hace es dirigirlos a la página del DANE. El link se encuentra ahí, pero vuelve y los redirige al DANE. Si de pronto están en la DIAN, lo mismo, los va a redirigir al DANE, ¿cierto? Si de pronto lo vieron en la DIAN. Están ingresando compañeros todavía. Bueno. Por favor, revisen cuál fue la variación del salario mínimo de un año al otro. En cuanto aumentó el salario mínimo entre el 85 y el 84. Acá donde dice variación del salario mínimo variación porcentaje anual. ¿Cómo hacen esto? En porcentaje. Ese no es el actual sobre el anterior. Puede ser el actual
sobre el anterior. Menos 1, ¿cierto? Ujú. Y me da la variación. ¿Cuánto subió el salario mínimo este año? O sea, del 2019 al 2020, ¿en cuánto cambió el salario mínimo? Yo no sé, nunca me he ganado el mínimo. Ajá. ¿Alguien recuerda el dato? Bueno, si yo arrastro la columna de variación, me voy a enterar del dato nuevamente, ¿cierto? Y el salario mínimo del 2019 al 2020 subió un 6%. ¿Cuál fue la variación nominal del salario mínimo de un año al otro? Esa podría ser la diferencia, ¿no? Sería la resta entre los salarios del actual y el anterior. A ver, sí, lo puedo entender así, pero la pregunta va encaminada. Si el salario mínimo se hubiera ajustado, solamente la inflación, ¿de cuánto hubiera sido el ajuste? Es decir, yo puedo haber hecho esto, ¿cierto? Entender esta columna como una variación entre una y otra, es decir, cuánto aumentó entre un año y otro. Y podía haber averiguado nuevamente el dato de variación anual, teniendo en cuenta lo que cambió dividido entre lo que estaba, ¿cierto? Y eso en términos porcentuales. Y me daría lo mismo, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, si se hubiera ajustado, el salario mínimo, si se hubiera ajustado, el salario mínimo mensual legal vigente, ajustado con la inflación, ¿de cuánto hubiera sido? Es decir, si del 85, del 84 al 85 no me hubieran subido el 20% el salario mínimo, como en efecto fue, sino que lo hubieran subido un 18,28%. Entonces recordemos una ecuación que tenemos por ahí que dice valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés, que en este caso la inflación es un interés, ¿cierto?
cambiarle el nombre a esto, ustedes lo van ajustando en la medida en que lo van haciendo. ¿Cómo hubiera sido ese ajuste? Sería el valor del salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo por 1 más el interés más la inflación del respectivo periodo. Si fuera así, el salario mínimo del 2015 no hubiera equivalido a 13.558 pesos, sino a 13.363 pesos. Es decir, que la variación nominal del salario mínimo real pues es la diferencia entre lo que subió el salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo menos lo que debió haber subido si se hubiera ajustado solo por la inflación. Si hago esa diferencia, me voy a dar cuenta que la capacidad de consumo aumentó del año 84 al 85 en 195 pesos. Es decir, en el año 85, los colombianos podían comprar 195 pesos más que en el año 84, porque este fue el aumento marginal del salario mínimo. ¿Sí me van siguiendo? Sí, señor. O sea, la variación nominal es la diferencia entre lo que realmente vale el salario mínimo y lo que valdría con el ajuste del IPC, ¿sí? La variación nominal real, ¿sí? Acá la clave está en este real. La variación nominal del salario mínimo en términos reales es la diferencia entre lo que se aumentó en pesos corrientes del 85 y lo que realmente, o sea, es la variación que hubo realmente entre lo que se aumentó y lo que simplemente se ajustó por efectos de la inflación entre un año y otro. ¿Sí? Regálame un minuto. ¿Sí? ¿Ya lo entendieron? Entonces, fíjense que así las cosas, hubo años en donde los colombianos no podían adquirir más bienes de un año al otro, sino que por lo contrario perdieron capacidad de consumo. Específicamente entre los años 89 y 95,
y en el 97 y en el 99. Porque fíjense que el aumento del salario mínimo, este aumento, por ejemplo, para el año 99, no compensó la inflación del año anterior, que fue el 16,7. Se aumentó el salario mínimo en 16,101, pero del 98 al 99 la inflación fue el 16,7. Entonces no alcanzó a compensar ese precio, ese aumento generalizado del valor de las cosas, que es lo que significa la inflación. ¿Sí lo van siguiendo? Sí, señor. Entonces, la variación real del salario mínimo, el porcentaje de variación real del salario mínimo, pues fue de lo que varió nominalmente sobre lo que valía antes, ¿cierto? Fíjense que yo puedo coger estas dos columnas por acá, en la opción inicio, en el menú inicio, hay unas que dicen formato condicional, y puedo tratar de ver esto de una forma más gráfica, ¿cierto? Vamos a hacerla una por una. En términos porcentuales, igual. Entonces, ¿se acuerdan cuando el año pasado, en algún momento, Duque salió diciendo que el aumento del salario mínimo del año 2018 al 2019 era el más alto de la última década? ¿Alguien lo escuchó? Sí, sí. Y muchos saltaron a decirlo, pero este man está muy loco porque resulta que en el año 2016 y 17 se aumentó el salario mínimo en el 7% y usted lo aumentó en el 6%. O sea, eso que usted está diciendo no tiene razón. Pues a lo que él se refería, que no estaba diciendo mentiras, aunque no era el superaumento, pero no estaba diciendo mentiras. A lo que se estaba refiriendo es que el aumento real del salario mínimo, pues sí fue el más alto de la última década. Que era esta es la última década, ¿cierto? Por allá en el año 2014, el aumento real fue del 2,56%. Digamos, parecido en términos, ¿cierto? Incluso se podía haber atrevido a decir más años, ¿cierto? Pero lo que pasa es que no se le quería meter ahí el rancho a otro amigo político, pero bueno. Profe, qué pena. ¿Cómo se encontró la variación real? La variación real lo hicimos como el aumento nominal real sobre el valor del salario mínimo del año anterior. Pero también lo puedo hacer usando una fórmula. Entonces, si miramos la presentación y me adelanto un poco,
Fíjense que por acá, en la última diapositiva, puedo despejar la variación real y esta va a ser igual a 1 más el interés corriente sobre 1 más la variación del IPC menos 1, ¿cierto? Voy a intentar hacerlo acá. Lo dejamos aquí una vez. ¿Sí lo ven? En lo que acabo de despejar ahí, la variación real es igual a 1 más la variación corriente sobre 1 más el interés menos 1. Hagámoslo en la diapositiva, en el ejercicio. Si yo hago la variación real con la fórmula, dice, es igual a 1 más la variación corriente, que fue el aumento del salario mínimo de un año al otro, sobre 1 más la variación del IPC, que era este, ¿cierto? El del año anterior, menos 1. Pero ese menos 1 va a poner por acá unos paréntesis. Y algo no me salió bien. A ver que algo no estamos haciendo bien. Perdón, voy a abrir aquí el de la clase pasada. A mí me da 1.46. Creo que faltaba un paréntesis en la fórmula, profe. ¿Se está dando cuánto? El porcentaje de variación real con la fórmula me da 1.46. Sí, eso está bien. Sí, faltaba un paréntesis en la fórmula que estaba escribiendo en el Excel. O sea, estaba bien, pero faltaba un paréntesis. Perdón. Me devuelvo a lo que estás comentando. En este caso también debería haber dado 1,46. Pero 363. No entiendo por qué no me está dando 363. Menos Ah, ok. El error lo tenemos acá. Ya les muestro. En la variación nominal real,
Esto está bien. Acá es donde tenemos el porcentaje de variación real del salario mínimo. Tenemos que hacerlo acá sí. Es la variación nominal real que hay entre el valor que en efecto subieron en pesos corrientes menos el que debería ser el ajustado por el IPC sobre el ajustado del IPC. Si lo hago por fórmula, nuevamente, si tengo que 1 más la variación corriente, que es la variación del salario mínimo, sobre 1 más la variación del IPC, menos 1, me da igual. ¿Sí vieron dónde estaba el error? Profe, ¿podría dejar ver otra vez la fórmula, pero la de variación real salario mínimo? O sea, ese. El ajuste. Es la variación nominal sobre Sobre la el salario, pero ajustados por el IPC. Listo, profe, gracias. Entonces, si estos son mi salario mínimo expresados en pesos corrientes del respectivo periodo, y ya hicimos un análisis de cuál fue la variación real, es decir, si hubo mayor capacidad de consumo o no de un año al otro, ahora, por otra parte, yo puedo comenzar a expresar los valores en pesos constantes de un periodo base. Es decir, vuelvo al ejercicio de la Coca-Cola. Coca-Cola en pesos constantes. Si yo conocía el valor en pesos corrientes de la Coca-Cola en el año, ¿qué año fue que analizamos? 2017. Y ustedes decían que valía 1.500, 1.400. En pesos constantes del año base, para el 2018, esa Coca-Cola debería costar ese valor por 1 más la inflación del año, que fue 4,09. Para el siguiente año sería igual al valor del año inmediatamente anterior por 1 más la del año siguiente. Y hoy debería estar costando 1.560 pesos. Luego, si hoy vale 2.500, ¿será que estamos pensando en un año más atrás? Cuando dijeron 1.400, ¿sí equivaldría al año 2017 o sería más atrás? Yo diría que más atrás, profesor. O la variación en pesos corrientes ha sido mayor que la variación real, digamos, que podría tener. O las tiendas cobran más.
pero la fluctuación no suele ser muy grande. En el otro curso hicimos el mismo ejercicio y me dieron un dato. Ahora déjame ver si lo tengo acá abierto. Si está por ahí el dato. Volvemos y lo revisamos. Salarios mínimos, Coca-Cola, mire. Ellos me dieron un dato que en el año 2002, es decir, cuando acababan de entrar a bachillerato, ¿sí? Una Coca-Cola les valía 700 pesos. Haciendo los ajustes correspondientes por la inflación, en pesos constantes del 2002, les daba que una Coca-Cola hoy costaba 2.362 pesos. Que ya no se aleja mucho del valor, ¿cierto? Héctor. ¿Sí está Héctor? Luis Felipe. Señor, ¿En qué año naciste? 99, profe. 99. Salario mínimo mensual legal vigente en pesos constantes del 99. ¿Cuánto les da hoy? Por favor, háganlo. ¿Cuánto les daría el valor equivalente hoy? Por si no lo sabías, Luis Felipe, en el 99 el salario mínimo equivalía a 236.460 pesos. ¿A cuánto equivaldría hoy en pesos constantes del 99 el salario mínimo? ¿Cuánto les da? ¿Cómo lo hacen? Pues con esta ecuación, ¿cierto? Que ya le hemos trabajado en clase. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? Eso, 673.890. 895. ¿Dudas con eso? O sea, en pesos constantes del 99, el salario mínimo
hoy equivaldría a 673.895 pesos. Ana Marcela, Señor, dicen que uno no debe preguntar la edad, pero ¿en qué año naciste? en 99 también. 99 también, ok. Joana Steven, Sí, señor. ¿en qué año naciste? En el 99 también, profe. ¿Quién no nació en el 99? ¿Todos nacieron en el 99? En el 98, profe. 98. 2001. 2000. Uf, ok. Vale. Los que nacieron en 98, ¿cuánto equivale el salario mínimo mensual legal vigente en pesos constantes de 2020? ¿Cuánto equivaldría el salario mínimo en el 98? ¿Cómo lo hacen? Es con la fórmula inversa, ¿cierto? Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés. Entendiendo pues que el interés es el IPC, ¿cierto? Démoslo claro acá. Entonces, ¿cuánto les da? 202.000. Ah, al de 2020. $263.932. A todos les da igual. Sí, señor. ¿Para qué me sirve el tema de pesos constantes, el tema de pesos corrientes en un estudio de ingeniería económica? Pues resulta que cuando yo hago un modelo económico financiero, pues ya todos son supuestos, ¿cierto? Pero, digamos, para ajustarlo o para hacer una mejor proyección, yo suelo dar todo en pesos constantes del periodo base, que es el periodo en el que estoy modelando o haciendo el modelo, pues. Porque es cuando conozco los valores de las cosas, ¿cierto? Cuando estoy proyectando todo con valores de ese año base. En un futuro, pues yo puedo ajustar mi modelo a los pesos corrientes del respectivo periodo usando la inflación o usando valores de mercado. ¿Sí? Esto que ustedes acaban de aprender
por ejemplo, les puede servir cuando ustedes salgan ya profesionales para actualizar presupuestos antiguos. Por ejemplo, ustedes tienen, una empresa constructora tiene diseñado un edificio para un lote que quería desarrollar hace 10 años y resulta que el diseño lo tiene de hace 10 años. El diseño puede que no cambie o habrá que actualizarle algunas cosas, de pronto acabados más modernos, etcétera, ¿cierto? Pero en esencia el diseño no cambia. Si está bien hecho y si está con la normativa vigente y todo el cuento, pues no tiene por qué cambiar. Luego, un primer ejercicio que podría hacer esa constructora es, en pesos reales, evaluar cuánto vale ese presupuesto hoy. Ese que hizo hace 10 años, traerlo a valor presente usando pues los datos de inflación de año a año. Y después compararlo con precios de mercado, porque obviamente no, el ejercicio no queda completamente o correctamente realizado si no lo comparo con precios de mercado. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo evaluar si el proyecto es más rentable hoy que lo que fue hace 10 años, que lo que pintaba hace 10 años. Y también puedo evaluar qué rubros han tenido una variación real mayor o menor. ¿Sí? Para, por decir algo, mejorar acabados o optimizar el diseño desde el punto de vista estructural si fuera necesario. O sea, si el concreto, por ejemplo, ha tenido una variación real mayor, yo tendría que buscar la forma de optimizar el diseño, obviamente sin arriesgar la parte sísmica y técnica, para intentar que el negocio fuera pues más rentable, etc. ¿Sí me van entendiendo? Volvamos a la presentación. Si vamos por acá. Decíamos que en la tabla vemos la evolución del salario mínimo en pesos del respectivo periodo, es decir, en pesos corrientes, así como la inflación, que fue como comenzamos el ejercicio. Si miramos la variación de la inflación, fíjense que por acá en los años 90 alcanzamos a tocar picos del orden del 34%. ¿Qué pasó en esos años? ¿Por qué la inflación fue tan alta? Coincide con la época del conflicto. La época del narcotráfico, ¿cierto? La época en la que en Colombia había mucha zozobra porque se estaban colocando bombas en todas partes. Eso pues causó que mucha de la inversión extranjera se asustara y se fuera. Y obviamente impactaba la economía y por ende la inflación. ¿Sí? ¿Qué pasó con este pico en el año 2008? En el 2009 realmente tenemos el pico acá. ¿Qué pudo haber influenciado ese pico? La crisis económica en Estados Unidos. La crisis económica mundial que hubo en el 2008, ¿cierto? A nosotros nos vino a pegar por ahí en el 2009, que fue cuando estallaron en Estados Unidos una serie de créditos que habían hecho a personas que se quedaron insolventes, que no pudieron pagar créditos de vivienda. Cuando las personas dejaron de pagar, entonces los bancos se vieron afectados, pero a su vez estos bancos comenzaron a cobrar los seguros resulta que tenían otros seguros y por ende se comenzó a quebrar todos los bancos del mundo con el mismo tema, ¿cierto? Los que habían prestado, los que habían asegurado y los que habían reasegurado. Entonces se vio afectado todo el mundo. Este pico que tenemos por acá en el año 2016
¿Qué pudo haber influenciado ese pico en la inflación? ¿Qué recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Las elecciones? ¿El proceso de paz? ¿Será que un proceso de paz afecta la inflación? O sea, el aumento ¿Petróleo? del petróleo. En el año 2015, el barril de petróleo cayó de $110 el barril a $40 el barril. Y nuestro país, que es petróleo dependiente, que nuestras exportaciones, la gran mayoría es petróleo, pues se ve resentido económicamente y su inflación sube inmediatamente. Aparte de que eso influye directamente en el valor del peso, es decir, el dólar sube de precio y muchos de los insumos y de las cosas que consumimos que son importadas, pues aumentan de precio y por ende la inflación sube. Si ustedes, que ya tienen la tabla ya en Excel, revisan cómo será la inflación el próximo año, probablemente el siguiente también, se van a dar cuenta de que se va a marcar otro pico. Y ese pico, el nombre de ese pico es coronavirus, ¿cierto? Es la pandemia que está ocurriendo. Va a generar un fenómeno de inflación en el país. Entonces, vimos en la tabla la evolución en pesos corrientes del salario mínimo en cada año. Después completamos en la misma tabla la variación porcentual del salario en periodos, por periodos en pesos corrientes y comparamos tanto la tasa de inflación como la tasa de aumento del salario mínimo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que en algunos años la compensaba, en otros años no las compensaba, ¿cierto? Era menor. Es decir, los colombianos en algunos años perdieron capacidad de consumo. ¿En qué años perdieron? Pues donde la línea azul superó la línea verde, en esos años los colombianos perdimos capacidad de consumo, que ya lo veíamos del año 89 al año 95, y por acá en el 99 ocurrió lo mismo, ¿cierto? Y han habido años que ya habíamos comentado hace un minuto que fueron difíciles para el país por temas económicos, pero en donde, digamos, lo mínimo que se hizo en ese momento por el gobierno fue ajustar el salario mínimo para que al menos se compensara la capacidad de consumo, ¿cierto? Las gráficas anteriores pues muestran cómo efectivamente una parte significativa del incremento del salario simplemente está reponiendo la capacidad de consumo que tienen las personas, que se vio afectada negativamente por el fenómeno de la inflación. La serie en pesos corrientes muestra la evolución en pesos del respectivo año sin determinar la capacidad de compra efectiva de dichas sumas de dinero. Si hablamos entonces de interés real, como su nombre lo indica, los intereses reales reflejan el costo o el rendimiento que tiene una operación financiera cuando los flujos de caja asociados han sido expresados en pesos constantes de un periodo específico, que ya lo hicimos, ¿cierto? Los pesos constantes son simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de capacidad de compra real que tienen en cada periodo, dada la respectiva inflación del periodo. Ya eso lo hicimos también en el ejercicio. Entonces, corresponde a la serie de valores de precios en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. Y a esos pesos lo llamamos pesos constantes del periodo de análisis que nosotros queramos hacer. Entonces, fíjense que analizamos la Coca-Cola en pesos constantes del 2017. Analizamos el salario mínimo en pesos constantes del 98. Y analizamos el salario mínimo para el año 98 en pesos constantes del 2020. Es decir, cuando hablamos de interés real,
nos preguntamos por la capacidad de compra real que tiene, por ejemplo, el salario mínimo y la evolución dada en la respectiva inflación por periodo. El interés, que es el cambio del valor del dinero en el tiempo, que se obtiene cuando se trabaja con series de pesos constantes, se conoce como interés real, porque el mismo ha sido ajustado por la capacidad de compra real del dinero dada la inflación. Entonces, fíjense que esta es también una de las razones principales por las que los modelos de ingeniería económica se hacen es en pesos constantes y no en pesos corrientes. Porque a mí me interesa saber es cuál es la variación real, cuál es la capacidad de compra real que tiene ese dinero en un momento u otro. En esta diapositiva pues tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden corroborar ahí en su tabla. ¿Cierto? La tabla que ya hicimos y las ecuaciones que ya revisamos. Por favor, vuelven y revisen el tema. Hablemos ahora de capitalización discreta y de capitalización continua. Este es el último tema de interés y hasta acá entraría todo lo que hemos visto hasta ahora, conceptos básicos y todo lo que hemos hablado de interés, es decir, interés simple, compuesto, nominal, efectivo, anticipado, vencido, corriente, real, y ahora de capitalización discreta y continua, es lo que entraría en la primera evaluación. Todos los casos que hemos hablado hasta ahora tienen capitalización discreta. Es decir, siempre hemos hablado de que los intereses se generan en periodos como meses, como semestres, como trimestres. Pero ¿qué pasa cuando permanentemente se están generando interés? Es decir, cuando los periodos de capitalización se hacen muy pequeños. Pues si revisamos nuestras ecuaciones de interés, específicamente la del interés efectivo, pues encontramos que un interés efectivo es igual a 1 más el interés periódico, o el interés efectivo por periodo de composición, elevado a la n-1, donde esa n, pues es la frecuencia de composición, es decir, cuántos periodos de composición hay en el periodo de análisis. Si yo hablo de una capitalización continua, pues esa n va a ser infinita, ¿cierto? Luego se analiza el límite de n cuando tiende al infinito, vamos a llegar a la ecuación que tenemos acá. Para una capitalización continua, el interés efectivo anual equivale a E elevado a la tasa de interés expresada en términos nominales menos 1. Por lo tanto, las tasas continuas siempre se expresan en términos nominales. Por favor, tengan presente ya esta ecuación, que es una más a la que ya tenemos. De forma análoga, pues yo puedo convertir mi ecuación de equivalencia utilizando tasas continuas. Ya sea que esté buscando el valor futuro o que esté buscando el valor presente, ¿cierto? Y me van a quedar estas dos ecuaciones que tengo acá. Valor futuro es igual a valor presente por E elevado a la I sub C por T, donde I sub C es la tasa de capitalización continua, que siempre se expresa en términos nominales, y T es el número de periodos de capitalización.
Si hacemos un ejercicio, por ejemplo, dice una persona deposita hoy una suma de dinero en una institución financiera que paga un interés del 12% anual capitalizable continuamente. Si el saldo a favor del inversionista es de 15.300.000 dentro de 3 años, ¿cuál fue la cantidad que se depositó originalmente? Pues ustedes ya lo ven ahí, ¿cierto? El desarrollo. El valor futuro, que son los 15.300.000, es decir, lo que generó el instrumento financiero. La tasa pactada continua, que fue expresada en términos nominales, fíjense, 12% nominal anual capitalizable continuamente. Están dando mi periodo de tiempo y mi periodo de composición. Periodo de tiempo anual, periodo de composición continuo. Luego es una tasa nominal, ¿cierto? Por 3, porque si la tasa está expresada en un periodo de tiempo anual y el ejercicio se desarrolla en 3 años, pues la T equivale a 3. ¿Qué pasa si me hubieran dicho 12% semestral capitalizable continuamente y el ejercicio se hubiera desarrollado en 3 años? ¿Cuánto hubiera sido la T? 6. 6. De acuerdo. Por favor, hagamos este ejercicio. Apuntemos las variables y lo desarrollamos. Calcular el monto que se tendrá al cabo de un año por una inversión de 1.000.000 de pesos hoy, si se hubiera invertido en las siguientes tasas: 30% efectivo anual, 30% nominal anual semestre vencido, 30% nominal anual trimestre vencido, 30% nominal anual mes vencido, 30% nominal anual día vencido y 30% nominal anual de capitalización continua. ¿Cómo nos haría eso? Voy a cambiarme un minuto de red para poder conectar la tableta. Y ya lo hacemos. Entonces, comencemos. Tengo una tasa del 30% efectivo anual. Perdón. Si tengo una tasa del 30% efectivo anual e invierto 1.000.000 de pesos, de esa tasa, al cabo de un año
¿Cuánto voy a tener? Valor futuro es igual al valor presente, millón, por 1 más 0.3. Voy a tener 1.300.000, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo invierto a una tasa del 30% nominal anual, semestre vencido? ¿Cuánto tendría al cabo de un año? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacen para saber cuánto tienen al cabo de un año? Mm, sabemos que tenemos semestre vencido, entonces tenemos que usar la fórmula de interés, ¿no? Que es R sobre M, y ahí multiplicar por el número de meses, ¿no? ¿Otra vez? ¿Me puedes repetir, por favor? Necesitamos hallar el interés, pero me- semestral, ¿no? Entonces, pues tenemos que usar la fórmula de I es igual a R sobre M, entonces, y luego usamos la de interés efectivo, que sería 1 más I elevado a la M menos 1, ¿no? De ahí encontraríamos el valor del... O sea, haces un análisis de la tasa, buscas la tasa periódica, R sobre M, estás diciendo, entonces, punto 3 sobre M, ¿cuánto es M? 2, porque son semestral. De acuerdo, 2. Eso te da punto 15 semestral. Esto es un 5. Listo. Después, No, era 1 más el interés elevado a la M menos 1, ¿no? es decir, estás buscando la tasa efectiva anual que dice 1 más el interés, o sea, 1 más punto 15, 1 más el interés efectivo por periodo de composición, que fue lo que acabaste de hacer, ¿cierto? Esto sería igual ahí. ¿Elevado a la cuánto, perdón? A la M. A la 2. Por eso, ¿cuánto sería ese n? 1, ¿no? Sería 2, ¿cierto? 2, sí. Tengo 2 semestres en un año, menos Menos 1. 1. ¿Cuánto me daría eso? 0.322. Es decir, un 32,25%, ¿cierto? Es decir, al cabo de un año, mi valor futuro equivaldría a 1.322.500 pesos. ¿Alguien no lo ve? ¿Tienen alguna duda?
Si analizo el 30% nominal anual, trimestre vencido, pues es similar, ¿cierto? Lo que está cambiando es el M. Entonces, el interés efectivo anual sería igual a 1 más R sobre M, es decir, punto 3 sobre 4, elevado a la 4 menos 1. ¿Cuánto me da esto? Tenía 33,55%. 33, está bien que lo den con 4 decimales, 54,69%, ¿cierto? Es decir, que mi valor futuro, ¿por qué 4 decimales? Para llegar al peso, sería 1.335.469 pesos. Con un 30% nominal anual mes vencido, ¿cuánto me da? ¿Qué cambia con el anterior? El M, ¿Cuánto es? 12. Muy bien. ¿Cuánto me da eso? 34.4888. ¿Así? 48,88. Por ciento. Por ciento, sí. Es decir, mi valor futuro es igual a 1.344.888 pesos. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta acá ya vamos dándonos cuenta de una tendencia. Entre más pequeño es el periodo de composición, más alto es el valor futuro, ¿cierto? Porque los intereses se capitalizan más frecuentemente, más rápido se van generando intereses. Pero ¿será que eso crece infinitamente? ¿Qué pasa cuando lo analizo con el 30% nominal anual día vencido? ¿Cuánto me da eso? ¿Dividido entre cuánto? ¿Cuánto sería el M? 365. Financieramente usamos 360. ¿Cuánto me da eso? $34,969%. Es decir, mi valor futuro es igual a 1.349.690 pesos. ¿Qué pasa cuando es de capitalización continua? $30 nominal anual de capitalización continua. Entonces la ecuación
Si la tienen por ahí a la mano en la diapositiva, decía interés efectivo anual es igual a E elevado a la I nominal vencida menos 1. Es decir, E elevado a la punto 3 menos 1. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto les da? 34.9858. Pero también tenía una ecuación que decía valor futuro es igual al valor presente por E elevado a la I sub C por T. Si el periodo de tiempo de esta tasa era un año y el periodo de análisis era un año, pues T es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, el valor futuro es igual al valor presente, 1.000.000 por E elevado a la punto 3. Y esto me tiene que dar 1.349.858. ¿Sí? Sí, señor. Fíjense que la diferencia entre una capitalización continua y una capitalización diaria para este ejercicio fue de solo 168 pesos en un año. Mientras que en periodos anteriores, o con periodos de composición más altos, la diferencia pues es mucho más marcada, ¿cierto? Acá pasó de 344.000 a 322.000. Y acá mucho más, ¿cierto? Por lo tanto, y me devuelvo a la presentación. Podemos analizar del ejercicio lo siguiente. Observamos que el valor futuro es mayor mientras mayor sea el número de periodos de capitalización por año en una tasa nominal. Sin embargo, ese valor no crece infinitamente cuando la tasa es continua, ¿cierto? Podríamos incluso decir que una tasa de capitalización diaria es tan costosa o tan rentable como una tasa de capitalización continua. Decimos costosa cuando ese interés me toca pagarlo. O sea, si a mí me hacen un préstamo con una tasa diaria de capitalización diaria, pues es un préstamo casi tan costoso como una capitalización continua. Pero si yo estoy invirtiendo dinero con tasas diarias o tasas continuas, pues es donde voy a encontrar mayor rentabilidad. Obviamente sí, si son análogas a otras tasas de recapitalizaciones mayores de
periodos de capitalización mayor. Las tasas de capitalización continua se usan ampliamente en escenarios en los que es necesario conocer el valor del dinero con exactitud en cada instante del tiempo, como pueden ser los mercados de capitales o las transacciones de cobertura y arbitraje con derivados financieros, que en últimas también son temas que se transan en bolsa, ¿cierto? También son de amplio uso en escenarios de superinflación, en los que es necesario saber cuánto ha cambiado el poder adquisitivo del dinero en el transcurso de días o incluso de horas, como puede ser el caso de Venezuela, ¿cierto? Que ha pasado por fenómenos de hiperinflación, de superinflación recientemente, ¿cierto? ¿Dudas? En las diapositivas tienen 3 ejercicios. Por favor, intenten resolverlos ustedes en sus casas. Ya con esto queda cerrado el tema de interés. En la próxima clase comenzaríamos resolviendo estos ejercicios. No se esperen, por favor, a la próxima clase. Inténtenlo realizar en sus casas. Cualquier duda o cualquier inquietud la pueden ir haciendo por WhatsApp y en la medida que haya disponibilidad de tiempo yo les voy respondiendo. Recuerden que los proyectos son en grupo. La entrega del proyecto, del reporte inicial de proyecto, va a quedar para el próximo lunes festivo. Ustedes lo pueden hacer antes si quieren, pero la fecha límite de entrega va a quedar para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Que ya ahorita lo dejamos, les abro la tarea en Moodle para que puedan cargar, para que uno de ustedes pueda cargar el ejercicio, uno por grupo. El parcial, el examen, lo estaríamos programando entre el 3 y el 10. Eso les daría una semana larguita para repasar y analizar. Y la próxima clase, que sería el 1 de julio, pues la podemos usar para hacer estos ejercicios, resolver las dudas que tengan y si da tiempo, comenzar a explicar la segunda exposición o el segundo momento del proyecto. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Acerca del parcial. ¿Se hará en hora de clase o en cualquier otra hora? No, pues debido a que hemos tenido tantos puentes, en el caso de ustedes no va a ser en hora de clase. Yo había pensado en que fuera un viernes temprano en la mañana para usar la hora de clase de otro curso que tengo. Pero ustedes ya me habían comentado que tienen dificultades en esa hora. Luego lo que voy a hacer ahora es habilitar un apartado de exámenes en Moodle, hacer una encuesta para que definamos el horario, que sería, yo estoy proponiendo para el viernes 3 de julio, y el horario que les propongo es en la noche, en la tarde-noche, ¿sí? Pero necesito que todos tengan disponibilidad. ¿De acuerdo? Sí, señor. Lo haremos entonces por medio de una encuesta ahí en Moodle. No siendo más, pues les doy muchas gracias por la asistencia.
Freddy, estamos cerrando la sesión. No sé si tenías alguna duda o hasta dónde escuchaste lo que acabamos de comentar. Si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima clase. Por favor, revisen los videos de clase. Por favor, vuelvan y hagan los ejercicios de interés corriente. Voy a intentar montarles también un taller que ustedes pueden, que no tiene nota, que ustedes pueden desarrollar para practicar para el examen. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor. Vale, Muchas profe. gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias, buen día. Hasta luego, que estén muy bien.